y escuchando de fondo las cortinas de octubre que nos ha cedido generosamente Sergio Vainikov, es que recibimos a nuestro invitado del día de hoy, Diego Pérez. Hola Diego, ¿cómo estás? Muteado, Diego, estás. No sé, bueno, mientras aprovechamos para decir que Diego es músico, compositor y productor musical. Y ahora sí se desmuteó y ahí nos puede responder. ¿Cómo estás? Buenas, muy bien, muy bien. Me gustó que quedó ¿cómo estás? Y el otro contestó muteado, así que puede ser muteado. Bueno, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y hablar un poco de lo que haces, de lo que venís haciendo y cómo vas pasando todo este tiempo. Y bueno, charlar un rato y conocernos, porque no nos conocíamos, salvo vos con Juan Manuel. Exacto. Así que, bueno, ahí va la primera pregunta. ¿Quién se anima de los tres a hacer la primera pregunta? A ver, Miguel. Bueno, ¿qué tal? Un gustazo enorme. Y te quiero preguntar, y de paso, para que le cuentes un poco a todos los oyentes, todos y todas, ¿qué tipo de música haces, Diego? Qué bueno. Bueno, la música que hago yo le llamo música de integración, aunque suena un poco raro tal vez de entrada, pero yo inicié a hacer esta música como parte de una búsqueda personal donde quería reencontrarme con todas las partes que me componen, como chaqueño, como argentino, como latinoamericano. Entonces empecé a ver un poco cuáles son todas nuestras vertientes, ¿no? La música indígena, la de los pueblos originarios, la música afro que viene con la esclavitud, la música europea, las sonoridades de nuestro propio paisaje, y un poco buscando esa identidad empecé a construir un sonido que la represente también, ¿no? A buscar ese sonido y representar también el momento en que vivimos mediante la tecnología como una herramienta que usamos para comunicarnos. Entonces, un poco integrando todos esos elementos que yo siento que es un poco la analogía de lo que somos como seres latinoamericanos, integrando todo eso fue saliendo este sonido que es el que hago con Nación Equeco. O sea, se traduce en este trabajo, Nación Equeco, ¿no? Exacto, también en Tonolec, ¿no? Que fue mi proyecto troncal durante 20 años, y ahora con Tonolec, digamos, nos ceñimos un poco más a las músicas originarias de nuestra región, del Chaco y de la zona guaranítica, Misiones, Paraguay, de los comi, de los guaraníes. Y con Nación Equeco, a partir del 2015, empecé a explorar ya músicas de otros países de Latinoamérica, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de México, y a integrar otros elementos también. Digo, ¿vos ahora estás en el Chaco? No, pero me acompañan los grillos también. No, estuve hace 2 semanas ahí que nos encontramos con Juan Manuel en la Feria del Libro. Sí. Y tengo toda mi familia allá, pero vivo en Buenos Aires, ahora puntualmente en Escobar hace un año, así que sí, un poco volviendo a la naturaleza. Hoy tuviste un clima medio chaqueño, ¿no? Aunque les quiero contar, en una charla con Diego, en honor de que nos crucemos allá, yo te conozco y les cuento, me enamoré de lo que haces con Tonolec, todo esto que contabas, y nos cruzamos nos cruzamos de ida, y a la vuelta le pregunté por el clima y Diego me dijo, no, en verano llega a ser, me dijiste un número que, mira, no quiero exagerar, pero arriba de los 40. Sí, no, el problema más grave no es solamente la cantidad de grados, sino que a la noche no refresca. Viste, claro, que vos acá tenés un changüí, decimos nosotros en el norte, pero acá refresca la noche, y sobre todo en otras regiones, en el noroeste, en el sur, siempre refresca la noche. En el Chaco no, en Santiago del Estero tampoco. No, y yo justamente le cuento a Diego, yo estoy en La Pampa ahora, ¿no? Y en la Fiesta Nacional del Teatro, y hoy justamente hablé con una compañera actriz de Formosa que me dijo que ha habido veces de 66 grados
de sensación térmica debe ser. Pero por eso, pero de lo que sea, digo, pero... Bueno, es interesante esto que estamos hablando porque cuando yo hablaba del paisaje y la música, yo siento que me influye mucho el paisaje, o sea, y cuando aprendí la frase de los COM, ellos te dicen, el monte no nos pertenece, nosotros pertenecemos al monte. Uh-huh. Y ahí entendí un poco por qué, ¿no? Nosotros tenemos por ahí esa idea más colonialista de que somos hijos de la sangre de los abuelos solamente, pero los pueblos originarios también tienen la idea de que somos hijos del paisaje. Y entonces, los que estamos acá y que somos mezcla de europeos con originario o con africano o con lo que fuera, también somos hijos de un paisaje en el que estamos hace 3 o 4 generaciones, ¿no? Diego, sí, mira, te escuchaba contar un poco los orígenes y la búsqueda tuya identitaria, personal, a través de lo que haces y que hoy se refleja en Nación Equeco. Y yo quiero contar que cuando una de las cosas que me fascinaron de lo que haces, no solamente esa idea de usar la tecnología a favor, que de hecho muchos de los artistas en la pandemia que trabajábamos presencialmente, tuvimos que amigarnos con las tecnologías para poder seguir comunicándonos y comunicar lo que hacemos. Vos venís con eso hace rato, probando la tecnología musical, pero a su vez cruzándola con lo más antiguo que tenemos, que es la palabra, ¿no? El lenguaje más antiguo, incluso prehispánico, porque en tus discos aparecen sonidos Qom, sonidos Wichi, sonidos de la lengua del origen de la tierra, mezclado quizás con la tecnología más avanzada, si querés, que es un mixer o algo electrónico, pero tomás a la palabra como música. Y esa idea de tomar a la palabra como música, como musicalidad, como y que encima aporta una identidad, un lenguaje primario, mítico, si querés, a mí realmente siempre me conmovió, sobre todo porque no le di mucho valor, yo siendo argentino, de Buenos Aires, a todo eso. Le daba más valor quizás a sonidos africanos, si querés, o asiáticos, pero no a los nuestros. Y vos fuiste uno con Tonolec, más otras personas, y te quería preguntar, en base a esto, ¿qué recepción, sé que venís de una gira europea, qué recepción hay de eso en Europa? ¿Cómo es valorado y si se aprecia o no? Bueno, un montón de cosas. Gracias por lo que contaste. Primero, para mí también fue una sorpresa conocer a los pueblos originarios de acá, porque lo loco es que si bien yo soy de Resistencia, por ejemplo, y hay comunidades muy cercanas, a 5 minutos, estamos educados para no conocer a nuestras culturas, ¿no? Ahora capaz un poco más, pero hace unos años se viven como mundos paralelos, y lo veo también ahora cuando se comunica en la prensa lo que pasa con nuestros pueblos originarios. Hay un total desentendimiento de cómo, de su forma de ver el mundo y de su forma de hablar desde la palabra, ¿no? Y lo loco es que en todo el mundo están reconociendo mucho las lenguas originarias. Ahora en Europa, por ejemplo, una de las cosas más locas, que no sé si la hablábamos el otro día, es que, por ejemplo, toqué en un festival en Leipzig, en Alemania, que se recoparon, me hicieron tocar 2 veces en el mismo día y qué sé yo, y era un festival donde el 80% de la música era en español o en portugués o en alguna lengua originaria. Y eso te dice mucho, o sea, las lenguas originarias, el español y el portugués, se hablan en Latinoamérica. Sí. Es increíble. Sí, es como una puerta, como una avanzada de nuestros idiomas en lugares que también hasta hace muy poco me parece que no había esa predisposición, ¿no? Y creo que tiene que ver con un lenguaje que va más allá del lenguaje, digamos, hablado, sino con el lenguaje de la forma, de la cosmovisión de los pueblos. O sea,
el mundo está necesitando reencontrarse con su propia naturaleza, con su propia, sentirse parte de un todo, entender desde otros paradigmas de pensamiento que no tienen nada que ver con el capitalismo, ¿no? Entonces, creo que los portadores de esa forma de pensamiento, de esa forma de estar en el mundo, hoy son los pueblos originarios de Latinoamérica y toda su influencia sobre nosotros, digamos, la que pudieron tener. Y algo fresquito les cuento, mi hija acaba de llegar de su viaje de egresado de 7º grado y una de las cosas increíbles que decían ellas, las amigas, entre amigas, que una de las cosas que les molestó era que todo el tiempo había como una sobreexcitación por parte de los organizadores de que pasaban música, y la música era reggaetón, ¿no? Algo que las letras, si alguno escucha un reggaetón, siempre hablan más o menos de lo mismo, y el ritmo es siempre el mismo. ¿Cómo, primero, crees que es posible, no te digo que esto de lo originario que es pregnante en Europa, seguramente también en una cultura, en una elite cultural o en un segmento cultural, ¿crees que es posible que eso de alguna manera en algún momento llegue a través de alguna política, alguna radio, de las radios, a que eso en la juventud sea pregnante? Quiero decir que lo bueno es que las chicas se quejaron, ¿no? Mis hijas, claro. Mis hijas, las amigas, hubo reacción de decir, che, esto es demasiado. Todo el tiempo reggaetón, todos los días, a la mañana, a la tarde, no, se quejaron, incluso pasó algo, lo cual me pone contento, de una escuela pública. Pero ¿crees que hay algo, hablabas del sistema, hay algo que se puede hacer para empezar a torcer esto, incluso en tu caso que decías que de Resistencia a pocos kilómetros no conocías? Sí, yo creo que sí, o sea, por un lado tengo la visión macro que como del mundo, ¿no? Y creo que siempre en el mundo hubo basura y cosas interesantes y la gente elige, ¿no? Y una vez el Flaco Spinetta dijo algo re interesante, que fue: la única música mala es la que no te genera ideas nuevas, no te deja construir, no te deja algo abierto como para que sigas construyendo, ¿no? Creo que esto es igual trasladable a todo el arte, y por ahí la música mala sería la que ya está toda masticada, ¿no? Que te viene toda masticada y vos lo único que tenés que hacer es tragarla, ¿no? Digo, para salirnos un poco del tema del gusto y todo eso, que yo no tengo ningún prejuicio con ningún estilo. Y después me parece que, yendo un poco al tema de la identidad y todo esto, me parece que Latinoamérica está en un momento donde tiene la posibilidad de entrar en un proceso de reidentificación. Y ese proceso de reidentificación es ver cuáles son todas nuestras vertientes, conocerlas, en el caso de no conocerlas, reconocer las cosas que tenemos incorporadas que no sabemos de dónde vienen, y en todo eso encontrarnos, creo yo. Ojalá que entremos, o sea, yo siento que vengo transitando ese camino y me viene haciendo muy bien y me viene liberando de un montón de cosas, y bueno, nada, y voy encontrando una red en el mundo que está como también en esa misma búsqueda. Eso me pone contento en un punto, aunque sé que existe también otro mundo, ¿no? Otros mundos. Diego, ¿y dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te puede encontrar la gente? Hablando de redes. Hablando de redes. Bueno, en todas las redes, en Instagram, en Facebook, nos pueden seguir ahí, tener novedades y demás. Y en YouTube tenemos un montón de material, conciertos en vivo, algunos grabados en la montaña, otros grabados en la ciudad. Qué va. Y después de Spotify, todo el material está ahí también para escuchar los discos completos. Todavía saco discos completos, así que se pueden escuchar enteros. Eso te quería decir, Nación Ekeko, y contanos de tu último disco. Bueno, el último disco fue un disco así también que tiene que ver con todo lo que venimos hablando, que se gestó en la pandemia, y un poco oponiéndome a una cosa que sentía de la pandemia, que era que estaba exacerbando en un sector de
la sociedad estaba exacerbando el individualismo y esta sensación de que el otro es una amenaza, ¿no? Muy bueno. Entonces se fue gestando un disco que se llama Comunidad, que es con Q, en homenaje a los pueblos Com del norte, que a su vez Com o Com significa nosotros o nuestra gente, entonces es comunidad, nuestra gente, ¿no? La síntesis. Y es un disco colaborativo donde, además de hablar de esto, de que lo comunitario es la única manera de vivir y hacer las cosas en el mundo, de que nadie se vale por sí solo aunque lo crea, con esa idea invité a un artista a participar en cada canción del disco. Entonces hay participaciones de varios lugares, está Arbolito de Argentina, Julieta Venegas de México, Muerdo de España, Venga de Brasil, y así un artista en cada canción. Hoy vamos a cerrar con un tema de ese disco, Diego. Bueno, sí. Bueno, Diego, mira, hablabas un poco de esto tan interesante de la comunidad, y para crear esa amalgama entre las personas es necesario sobre todo sentirse. Y nuestra última pregunta siempre a todos los invitados es: ¿qué es el amor para vos? Qué bueno. Bueno, creo que tiene que ver con lo que venimos hablando. Para mí el amor es conectarse, es percibirse, es sentirse parte de un todo más grande, y es lo que me da esperanza para seguir queriendo comunicarme y conectándome con los demás. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandra, Miguel. Yo tengo mi copa en la mano porque, Diego, hoy te olvidaste, Alejandra, del vino. Sí, me olvidé. Pero no, en realidad no me olvidé. Lo que pasa es que hoy, como estoy en La Pampa y estoy en un hotel, tengo gaseosa, pero para brindar también entre todos, porque este segmento se llama El vino y la luna, y siempre aprovechamos para brindar por la amistad, por el arte, por las mejores cosas de los seres humanos. ¿Por qué brindarías vos, Diego? Yo por esta conexión que estamos teniendo ahora, por la escucha y por el intercambio de ideas y de sentires. Buenísimo. Perfecto. Salud por eso. Salud. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Diego. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Chao. Chao.